Hi, my name is Kira Keatres, and I'm joining you today from Davidson College in North Carolina of the United States, where I'm Professor of Hispanic Studies and Global Literature. For today's presentation, I'll be reading a section of my manuscript titled Antonio Altarribas El Ala Rota, Remembering a Woman Hidden in the Backroom of History. In the paper, I analyzed three metaphors evoked by the broken wing of the protagonist Petra that the author uses to frame his mother's life story. I won't have time to discuss the first two metaphors that I analyzed in the paper. Briefly, I'll name them here and then move to my discussion of the third metaphor. First, and most obviously, the broken wing extends the metaphor of flying from Altarribas' father's biography, El Arte de Volar. Secondly, it suggests the metaphor of the angel of the house, popularized by a 19th century weekly magazine of the same name, and later reappropriated during Franco's regime. And Petra's wing evokes another kind of angel, that of the angel of history, which is what I'll be talking about today. In his description of Paul Klee's Angelus Novus, Walter Benjamin famously describes an angel that looks upon the past and is inevitably thrust into the future by a storm Benjamin calls progress. The connection between the memory movement and the angel of history has been adeptly explained by scholars who have applied the concept to the disinterring of mass graves that proliferated in Spain after the passing of the Law of Historical Memory in 2007. While I'm not arguing that Altarriba y Kim deliberately portray Petra as the angel of history, I claim that we can read the angel of history as a third metaphorical meaning of her wing. In the same way that forensic scientists treat the disinterred bodies as objects and evidence, Altarriba offers his mother's arm as evidence of the constrictions of patriarchal society, sublimating her arm as a wing. The comparison of Petra to the angel of history works on both diegetic and extradiegetic levels. First, I will discuss the metaphor in the diegetic context. There are striking similarities between Benjamin's description of the Angelus Novus and one of Kim's drawings of Petra. Benjamin writes that the painting, quote, shows an angel looking as though he is about to move away from something he is fixedly contemplating. His eyes are staring, his mouth is open, his wings are spread, end quote. Kim's image is used both within the narrative of the Ala Rota and as cover art of the editions sold in Spain, France, Portugal, and Turkey. Like Klee's angel, Petra is also staring, her mouth is also open, and her wings are also spread. For one of a handful of times in the entire graphic novel, her disabled arm is not pinned to her body. In these scenes of the Ala Rota, Petra is working as the head housekeeper in the home of Juan Bautista, one of Franco's generals. She is literally in the back room of history, but now with a different connotation. She is in the room where political plots were hatched, where silence was part of a mutually agreed upon project among men, and not a virtue imposed upon women by men. As Petra serves food at an official reception, the readers see her back turned to us in all four panels. Petra's turn away from the reader again recalls Benjamin's description. He describes the Angelus Novus as, quote, with his face turned to the past. Where we perceive a chain of events, he sees only one single catastrophe, which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his feet, end quote. Petra is facing what is extra-diegetically the past, and her back is turned to us, who are her future. Visually, she becomes for the reader the angel of history through the use of gutters. As comic scholar Scott McCloud theorizes, the space between panels fractures time and space. Consequently, the reader experiences the events at the party as a chain of events, as does Benjamin's we. Petra, on the other hand, who is diegetically present at the party and overhears the women gossip and the men plot about politics, all in a continuous space, experiencing the events, like the angel of history, as a single catastrophe, that of the hypocrisy of those in power. According to Benjamin, the angel of history is overlooking at the wreckage of the past in front of him, and he would like to stay and, quote, make whole that which has been smashed. But a storm is blowing in,
end quote, and it will propel him into the future of paradise. Petra, at this point, turns and faces the reader after the general directly implicates her in the scene by requesting that she relay a message. It is as if, like the Angelus Novus, the storm, quote, has caught her in his wings with such violence that the angel can no longer close them. The storm irresistibly propels him into the future, end quote, causing Petra to turn and look at the readers who represent the future. Moving the analysis now into the extradiegetic plane, we know that Petra is no longer alive, but through her presentation in the graphic novel, she, like the Angelus Novus, has, quote, stayed and awakened the dead, end quote, or rather, kept herself and the women of her generation alive, and made whole that which has been smashed, her arm, and metonymically herself and the selves of other women. By sharing Petra's story, Altarriba returns her personhood to her, and by extension to that of women who find similarities to themselves, to their mothers, or to their grandmothers. Readers feel vindicated by a criticism of the society that allowed women to be reduced to submissive, obedient angels of the house. If on one hand it is ironic that a male voice gives voice to a female, thereby reinforcing the very power dynamic of patriarchy that is being criticized, on the other hand, the male is using his position of power to effect change. Memory studies activists adopt the image of the angel of history because, in addition to horror, the angel's gaze also inspires hope in the awareness that the memory work raises, and in the meaning that is ascribed to the fact that it uncovers. Political scientist Stephanie Golub suggests that, quote, the victim becomes a citizen of the future, recognized as a full human being and a citizen, a member of the present political community, end quote. Petra is recognized as a human on two levels, both as a human being and as a female. While her life was lived under the thumb of authoritarian men, in her death she will gain a visibility she did not fully enjoy in life. Like the exhumed bones of the dead, she is rescued from oblivion and reintegrated into society through the telling of her life story. Because life cannot be returned to her body, nor can mobility be restored to her arm, it is no longer necessary to hide her disabled body, and her wound becomes that which makes her a complete human being. As Benjamin observes, quote, every image of the past that is not recognized by the present as one of its own concerns threatens to disappear irretrievably, end quote. The story of Petra's arm would have been lost forever had it not been recognized by her son as a concern in time to be salvaged. In constructing a story around his mother's arm, Altarriba engages in a powerful act of remembering and reconstructing her personhood. In this way, Petra is not only the angel of the house, but also the redemptive angel of history. That is, not only a victim, but also part of the solution. In concluding then, El Ala Rota is both at the center of the memory movement and on the margins. Its project is not overtly political in nature like that of the Association for the Recovery of Historical Memory, yet like the exhumations of mass graves, its publication brings a personal story into the public sphere, thereby making it political in that it now plays a role in constructing collective memories for its readers. Given that graphic novels now receive national prizes, one can no longer claim that they are anything other than mainstream. Just as public exhumations fit into, quote, the new pattern of memory that is moral, in which the moral and the political, the private and the public are being constantly fused, end quote, so does the graphic novel. Furthermore, comics as a genre offers an original perspective about history to the young people, whose demands and needs are different from those of previous generations. After being prompted to learn about his mother on her deathbed, Altarriba takes his readers on a journey, beginning with her birth and ending with her burial, offering a clear sense of circularity. The story ends in the same way it began, with the negative reply
to an inquiry of whether or not the interlocutor knew about Petra's immobile arm. The circularity is highlighted graphically through the use of a similar close-up headshot of the two men who did not know about Petra's arm, her son and her late-life companion. The final question is followed by 8 wordless panels. The readers are brought back to the place of ignorance where they started. The closing panels are presented in the reverse of the opening panels. Where we first zoomed out from Petra's arm, we now zoom into the earth covering her casket. Like the first panel, the final panel is so close up that in isolation it is unintelligible. It is reminiscent of the disembodied, fragmented hematomas we saw on Petra's also unintelligible inner arm in the opening panel. Petra's life has come full circle, and we are reminded of her pain and invited to recall the silence that surrounded her arm and her life. However, although we have returned to where we began, our optic is not unchanged. The rain, a natural, unstoppable, and commonplace phenomenon, represents our shared tears. Significantly, the blacks and whites are in reverse. Where the bruises were gray on white, the stones are white on gray. The outlines of the marks no longer bleed into the background, rather, each is delineated. In this new fragmentation of repeated shapes, the individuality is underscored. One of them, like her name, Petra, is singular, and one that the reader now knows individually, despite there being millions that are similar and different. Hispanists Lydia Vázquez and Juan Manuel Ibeas Altamira consider El Ala Rota to be a narration of history with a small h, proposing that Petra represents not just Altarriba's mother, but a whole generation of women. It is true that Petra, like many women, was not a hero in arms. She was a hero with a broken arm, both literally and metaphorically. In this regard, both she and her history are unique and individual among the many existent stones that Kim and Altarriba suggest are remaining, and whose stories deserve to be told. Instead of walking away from her grave, as one does upon the conclusion of a burial ceremony, Kim's drawings zoom in and take the readers closer to the subject, inviting us to continue examining that which is before our eyes. The very act of remembering is a way of recognizing and criticizing. Doing so gives us the opportunity to ask new questions, such as whose memory is it, how is it told, and what is revealed between the lines, in the gutters, in the moments of silence. Answers to these questions then allow us to move toward the next step, that of recovery of the memory to recovery from the memory. With regard to Petra, Altarriba posits that, quote, she overcame her handicap to the point of making it invisible to those around her, end quote. I would suggest that this act of making invisible her body, her handicap, and herself is an act of survival taken by many women in patriarchal societies. Her resistance to the gaze of others is an attempt to create a space of her own. In suggesting that her mother overcame her handicap, Altarriba affirms that she successfully managed the trauma in her own life, and that he too is on the path to healing after crafting a story that shows the complex person overlooked in El Arte de Volar. It is unclear exactly which details of Petra's life are factual and which are the product of Altarriba's imagination. Shute, in her analysis of war trauma in graphic novels, reminds us that comics call, quote, avert attention to the crafting of histories and historiographies, suggesting that accuracy is not the opposite of creative invention. We can apply this principle to the way Altarriba works through his personal loss. As he researches and recreates his mother's life story, he both creates a personal history and reveals a collective historiography. Hirsch and Smith remind us that memory is situated in the present and can also be used towards the future as the mediating artists create memories for future generations. They note the value in feminist narratives of recuperating the devalued, marginalized, and repressed cultural formations. Through recounting his mother's life, Altarriba not only confronts his present trauma and his mother's past trauma, but he also lays the groundwork for us, as a society, to forge a new and different path forward.
The form of comics lends itself to the application of a feminist mode of questioning by pushing the reader to re-envision traditional modes of knowing in ways that Hirsch and Smith call us to do. As we begin to remember the atrocities of what life was like for everyday women in a patriarchal society, we take steps towards condemning it and ultimately changing it. In a reverse move of the disinterment of mass graves, it is upon burying Petra's body that her story is revealed. Like in the exhumations, the ability to create a narrative around the wounds leads to the healing of the trauma. And ultimately, we learn that while Petra may represent the everyday, apolitical woman, she was anything but ordinary. Thank you. Muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Elena Pérez Elena y soy doctoranda de FPO de tercer año en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, en primer lugar quisiera agradecer el enorme esfuerzo por parte de la organización del Congreso y la Universidad Complutense por sacar adelante este encuentro, dadas las circunstancias que ya tuvimos en abril y tal y como estamos ahora. Muchas gracias por todo el esfuerzo y por permitirnos seguir disfrutando de esto que tanto nos apasiona como es el cómic. En mi caso, mi comunicación versa sobre lo que estoy trabajando en mi tesis, que es la novela gráfica autobiográfica iraní realizada desde el exilio. Y con mi investigación lo que pretendo es esbozar una suerte de reconstrucción de la memoria histórica iraní más reciente desde los testimonios de aquellos que se encuentran en el exilio. Así que espero que sea de su agrado y entramos en materia. Como venimos constatando desde hace tiempo, el mundo del cómic ha experimentado en las últimas décadas una serie de cambios en aspectos formales y en contenido, y ya es, tanto para la academia como para la prensa, un objeto de estudio y análisis, pero que es de peso, de arte con todas las letras. Es patente que con la irrupción de Maus, de Ernest Spillman, que recoge el testimonio de su padre superviviente de Auschwitz, el mundo del cómic experimentó una serie de cambios, ¿no?, en la que el género de la autobiografía y del periodismo gráfico fueron y continúan siendo temas muy trabajados. Así vemos cómo los artistas lo han ido utilizando como herramienta gráfica para ilustrar sus memorias coincidentes con periodos históricos complejos que suelen llegar a lo que se denomina las periferias, ¿no?, convirtiéndose directa o indirectamente en altavoces de denuncia. De hecho, pues encontramos aquí, por ejemplo, a Riad Sattouf, a Zeina Biratser, a Joe Sacco o a Carlen de Villiers, así como una serie de ejemplos paradigmáticos de los que han utilizado el cómic para contar sus memorias. Es en este marco en el que se encuentran las novelas gráficas de los artistas iraníes en el exilio que yo estoy trabajando, cuyo espacio y tiempo interno es la República Islámica de Irán, que es el escenario y el régimen político establecido tras la Revolución Islámica que se produjo en 1979. Si bien la revolución supuso un cambio estructural para el país, el complejo Irán actual no puede entenderse sin conocer los acontecimientos previos al proceso revolucionario. Entonces nos encontramos con tres grandes experiencias revolucionarias previas, ¿no? La primera aquí sería la que tiene el movimiento constitucional de 1906 a 1909. La segunda tendría que ver con el líder nacionalista Mohammad Mossadegh de 1951 a 1953. Y la tercera tendría que ver ya con el que igual les puede sonar más, como es Mohammad Reza Pahlavi en 1963, con la Revolución Blanca. Las tres experiencias y sus respectivas consecuencias desembocaron en lo que se denomina la Revolución Islámica de 1979, con una nueva constitución que sigue vigente a día de hoy. Una revolución que quiero remarcar porque fue fruto de la oposición de diferentes fuerzas, aunque a posteriori se le ha colocado el calificativo de islámica. Una revolución que al fin y al cabo terminó por resultar una inversión total de los valores sociales. Y bueno, este cambio de régimen, la represión contra la izquierda y contra los denominados traidores, trajo consigo persecuciones y ejecuciones que inevitablemente propiciaron una diáspora humana y económica que continuó produciéndose durante la guerra irano-iraquí.
En cuanto a cómo se recogen estos acontecimientos y problemáticas sociales en los medios de comunicación, vemos cómo no profundizan en los engranajes internos, huyen de la complejidad y se centran en abordar temas y cuestiones interesadas como el tema nuclear y las relaciones de Irán con Estados Unidos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Trump cuando Estados Unidos abandonó el pacto nuclear con Irán y restableció las sanciones. Ante esta falta de contenido y ante la posibilidad de explicar el presente y el pasado de una forma diferente, han emergido una serie de artistas iraníes que se encuentran en el exilio y que están desarrollando dentro del arte del cómic lo que parece, y yo entiendo, que es una recuperación de la memoria histórica de los exiliados y que tienen como precursora a Marchand Satrapi con su ópera magna Persépolis. Es ahí donde se escribe uno de mis objetivos principales, en el que estudio los principales acontecimientos históricos del siglo XX y principios del XXI relativos a Irán y cómo se manifiestan a través de estas autobiografías, ¿no? Que a través de lo cotidiano transmiten lo que no se puede vivir a través de la experiencia vicaria que experimentamos a través de los mass media. En mi caso también he enmarcado mi investigación dentro de los estudios culturales y de los estudios de memoria y de posmemoria. En cuanto a la selección que yo he hecho, la he acotado por similitud en contenido, vida en Irán y memoria de diáspora, y en tiempo interno de la obra. Como decía ya antes, pues finales del siglo XX y principios del XXI. Nos encontramos tan como la obra de Marjane Satrapi, Paso Abbasi, Manana Yastani y Amir Soltani. Una serie de artistas que en sus obras narran sus vivencias y denuncian, curiosamente o no, las mismas realidades de una manera muy similar. Eso es lo curioso. A través del análisis de sus obras hemos visto cómo se dibuja el imaginario que habita en la conciencia de muchos iraníes y qué episodios vividos deciden plasmar en estas memorias. Sin embargo, para contar con otras miradas externas, trabajó también la particular visión de Nicholas Wilde en esta ficción, Así cayó Zaratustra, o en este narración documental, el Love Story a la iraní, que utilizan como seudónimos Jendu Shah y Dulupi, y para hacer una especie de contraste. Presentar brevemente a los artistas. Satrapi, nacida en Ras en 1969, contaremos ahora un poco su autobiografía desde 1979 hasta su exilio voluntario, entre comillas, por supuesto, a Francia a mediados de los 90. Y bueno, remarcar que no solo ha habido producción gráfica dentro del cómic, como hemos visto en Bordados, en El Suspiro, en Pollo con ciruelas, en las novelas infantiles Actar o Los monstruos tienen miedo a la luna, sino que también ha participado y ha sido muy activa en el mundo del cine, tanto como actriz como directora. Puede que les suene que el año pasado, en 2019, salió su largometraje Radioactive, como un biopic sobre Marie Curie, ¿no? Y bueno, de todos las artistas que he estado trabajando, Satrapi es la que refleja mejor esta cronología histórica. Y bueno, en segundo lugar, presentarles a Paso Abbasi con Love Story, con Nylon Roll, La vida en Irán. Ella se exilió en Suiza y cuenta cómo le costó olvidar, pues, el proceso de reconstrucción de su pasado tras olvidarlo y olvidar sus raíces. También en la línea autobiográfica Manana Yastani, que nació en Teherán en el 73, pero que desde los años 90 trabajó primero para la prensa iraní y luego para la europea, con este por ejemplo con Iran Wire. Su memoria autobiográfica es una metamorfosis iraní, y en otra que trata el tema de la difícil burocracia para los refugiados con su pequeño manual del refugiado político. Por último, pues Amir Soltani y Jalil Pendip realizaron El paraíso de Zara, publicada en 2010, las que critican a través de la desaparición ficticia de Mehdi el pucherazo de las elecciones de 2009. Y en Youssef y Farhad trata la relación ficticia de dos homosexuales en Irán, donde está penada con la ley la homosexualidad. Sin embargo, entonces encontramos el punto de uno en la vida en la República Islámica de Irán. Y si bien, por ejemplo, aquí con Satrapi o aquí con Nicholas Wilde, todos hacen referencia a la dinastía Qajar, a Mossadegh, de manera más directa o indirecta, también como un proceso de flashback, ¿no? En el que entienden que es importante conocer estos acontecimientos para entender el presente, el actual Irán, ¿no?
Sin embargo, no podemos entrar aquí debido al tiempo, pero queríamos enmarcar como novelas gráficas interactivas o videojuegos, en este caso para Switch, han tratado sobre la historia contemporánea de Irán desde un punto de vista muy parcial y concreto, pero bueno, no da tiempo aquí para tratarlo, pero para tenerlo en mente, nos vamos directamente a Persépolis con Marjane Satrapi, en el que cuenta la transición entre ambos regímenes y en el que define cómo se hizo la revolución en su país. Dice, se hizo como una bicicleta, cuando las ruedas dejan de moverse, se cae. Así se hizo la revolución en mi país. Satrapi nos adentra en esta coyuntura, en un ambiente a punto de estallar. Muestra la represión policial o la pasividad de esta frente a sucesos como el incendio del Cine Rex en 1978, pero también narra otro acontecimiento muy importante como fue el Viernes Negro, que fue la primera manifestación a la que acudió Satrapi, mostrando, voy a decir aquí, puede ser un poco hiriente, hago una pequeña comparación, pero Satrapi muestra mediante el recurso de la despersonalización de los personajes, haciendo soportable la visión, ¿no? Y el permitir adentrarnos dentro de lo que fue, cosa que a lo mejor mediante la fotografía de prensa no nos es posible. Aquí quiero poner en valor esta distancia que permite poner el cómic, no solo por la dilatada lectura en el tiempo, sino por su estética. Satrapi cuenta con la marcha del Shah, los cambios empezaron a sucederse, tanto en las escuelas como en la salida de los presos políticos de las cárceles, y como una vez implantada la República se dio a la inversa esta situación. Vemos como los presos empezaron a salir de las cárceles, pero se produjo también una denominada revolución cultural. La República Islámica cambió la sociedad iraní por completo, tanto en el interior como en el exterior. Tanto Satrapi como Basi reflejan cómo sus vidas se llenaron de confusión, por ejemplo, con estos de Satrapi, en lo que refiere a la vestimenta, pero también en torno a los murales que pintaban las calles, cuya temática eran los mártires, ¿no? Estas situaciones también se hicieron patente de represión en diferentes incidentes que vivieron Satrapi. A las dos acabaron contra el comité. Aquí recojo cómo Basi acabó ante el comité por encontrarse con un compañero de clase en la calle, o como recuerda Satrapi a Nilüfar, fugitiva comunista escondida en casa de un amigo de la familia, a quienes los guardianes de la revolución encontraron, violaron y asesinaron, mandando a la familia a dote como prueba. Estas situaciones se siguen sucediendo en muchas ocasiones aquí en la más contemporánea love story la iraní, aunque debo decir que con una visión muy parcial y partidista, pero que se puede analizar en futuras comunicaciones. Pero por ejemplo aquí Gila recoge cómo es, igual que Satrapi, cogida en una fiesta, que ya tuvo suerte, que las que habían bebido se sometieron a pruebas de virginidad, y afortunadamente yo llevaba mi velo cuando llegaron, también me cogieron, pero como no había consumido alcohol escapé a la prueba, tuve mucha suerte. Ante este tipo de situaciones, muchos iraníes decidieron abandonar el país, decidieron en la medida de sus posibilidades quien podía, y encontramos las despedidas tanto en Satrapi como en Basi con el inicio de la guerra. Siendo muy jóvenes tuvieron que decir adiós a parte de sus familiares, amigos y conocidos, y esta situación se volvió a repetir una vez iniciada la guerra en Irán. Aquí, repito, aquellas familias que se lo podían permitir. Una guerra que todos recuerdan con dolor y cuyo potencial armamentístico eran los mártires, ¿no? Y de hecho la supervivencia del régimen dependía en gran parte de aquella guerra. Sin embargo, sus recuerdos son muy similares. La guerra se había convertido en la cotidianidad, desde el racionamiento y los supermercados vacíos hasta los bombardeos y los misiles Scud que impactaban en las casas cuando la guerra pasó a las ciudades. Uno de los recuerdos que nos plasma Satrapi es pues como uno de esos misiles cayó en su calle y cayó en casa de los Babalevi, que eran los vecinos. Pues la artista narra cómo vio la mano inerte de su amiga, que a mí me recuerda mucho también este recurso, ¿no? Al abrigo rojo en La niña de la lista de Schindler. Y muestra con la mano inerte de su amiga Neda, y dice, no existe grito en el mundo que hubiera podido aliviar el sufrimiento y la cólera que sentía. Esta cotidianidad de la guerra
También se ve en el uso de los teléfonos para avisar a los seres queridos si se encontraban bien tras el bombardeo. La radio, la televisión fueron claves para mantenerse informados, sorteando siempre la censura interna. Y este uso de las tecnologías es recurrente también en los testimonios que se recogen en los trailers iraní, que es mucho más contemporáneo. Por ejemplo, haciendo alusión al movimiento verde, dice, desde el movimiento verde, que fue tras las elecciones de 2009, he aprendido a controlar las nuevas tecnologías. En la universidad todos nos hemos vuelto paranoicos. Tenemos la sensación de que nuestras comunicaciones en el campus están vigiladas. Otro testimonio acerca del teléfono móvil e internet. Todos estamos atrapados en casa, solo tenemos nuestros teléfonos móviles e internet y lo hacemos para no morirnos del aburrimiento. En cuanto a cómo soportar el día a día de la guerra y de las restricciones, vemos diferentes vías de escape, como las fiestas clandestinas, no tanto por parte de Basi como de Satrapi, o cómo acudían al mercado negro. Comportamientos muy peligrosos que no todas las familias podían permitirse, ¿no? Esas son algunas de las experiencias de su vida en Irán que las artistas han decidido compartir, teniendo como eje vertebrador la República Islámica de Irán. Y todos hacen constar una serie de asesinatos y torturas mediáticos, como fue, aquí vemos a Sara Kazemi, ¿no? Aquí en Basi y aquí en Eyestane, como lo recogen, o como fue el de Neda Soltani, aquí en el caso de Nicholas Guay y como se recoge también en El paraíso de Zara. También hacen todo referencia a la situación de la mujer. En este caso, You Are the Nail, ¿no? Pues se lee en este sentido, como acaba siendo lo que se espera y se dicta sobre ella, valer la mitad del hombre, llegar virgen al matrimonio, el adoctrinamiento desde pequeñas, el uso obligatorio del pañuelo sin poder decidir si llevarlo o no, o por ejemplo el divorcio, en que en caso de que se produzca la custodia pasa a ser directa al padre. Si bien ha quedado la República Islámica en estos contextos, también se ve en las cárceles. En el caso de Manandey están en una metamorfosis, narra su estancia en la cárcel de Evin y la degradación física y psicológica, o por ejemplo el efecto de las drogas en los presos. Narra también cómo termina huyendo y cómo acaba exiliado en Francia, o cómo recoge la problemática de los refugiados en su pequeño manual, ¿no? Cómo se convierten en moneda de cambio para los políticos. Ya terminando, decir cómo Soltani y Bendip hablan sobre la ficticia desaparición de Mehdi, sobre estas manifestaciones tras las elecciones pucherazo de 2009, como los hospitales repletos y los guardianes de la revolución llevándoselos en camiones. Y vemos cómo todos los artistas pues recuerdan en cierta manera la República Islámica con rabia y dolor, ¿no? Tratando de hacer los estereotipos y la visión orientalista que han venido vendiendo los medios de comunicación, pero siempre como un ejercicio de resiliencia y en clave de humor. Concluyendo, vemos como es un campo de estudio al que todavía le queda mucha literatura por escribir, ¿no? Tanto por parte de los investigadores como por parte de los críticos. En cuanto a las obras trabajadas, todos los artistas han coincidido en relatar las mismas vivencias de su pasado iraní y las crisis identitarias que se han sucedido derivado de esto. Por tanto, corroboro que sus memorias gráficas están sirviendo de punto de partida para documentar la memoria histórica iraní de la diáspora con una ideología marcada y aportando un nuevo enfoque a la historia contemporánea universal, ¿no? Al sistema educativo eurocéntrico, y estos testimonios completan lo que como espectadores hemos vivido de forma indirecta mediante la experiencia vicaria. Paradójicamente hemos visto como cuanto más directas e impactantes son las imágenes, más nos desentendemos de la realidad, y cómo aquí aparece el cómic como una herramienta muy poderosa para hacer llegar el mensaje. Y bueno, Irán, un país con un potencial intelectual y cultural enorme, que ha sufrido una fuga. Es un país muy dicotómico en el que debemos poner el punto de mira, ¿no? Para entender la realidad y la panorámica actual. Y concluyendo, sus obras enseñan otro mundo que el sistema educativo trata superficialmente, ofreciendo un conocimiento fragmentado desde un punto de vista europeo. De ahí el gran valor de sus obras, que no solo son ejemplo de valentía, superación y resiliencia, sino que son una fuente de conocimiento que cambia la perspectiva e influye de manera patente en la opinión pública. Sus historias no solo nos acercan a Irán, sino a la memoria de los iraníes. Espero que les haya gustado la comunicación.
Quedo pendiente del feedback. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Saludos a todos y a por todo. Hola a todos los que nos están viendo, les enviamos un saludo muy afectuoso desde Portugal, que es donde estamos quienes ahora les van a hablar, Joan y Ana Belén, que lo primero es la presentación. Y bueno, pues aunque lamentamos no poder estar con ustedes y saludarlos en persona, sí que nos alegramos mucho de poder participar en estas conversaciones en torno al cómic por esta vía virtual. Sin más dilación y dado que el tiempo es relativamente escaso, pasamos a compartir con ustedes unas diapositivas que hemos preparado para que puedan acompañar nuestra presentación y la breve ponencia que les hemos preparado lleva por título Cómic, Memoria Histórica y Activismo LGTB en Diálogo, el ejemplo de la novela gráfica El Violeta. Y bueno, pues nos ha parecido interesante traerles en el marco de este congreso este cómic, esta novela gráfica, por cuanto constituye un ejemplo de diálogo provechoso entre el medio cómico-gráfico, la memoria histórica y el activismo LGTB. El Violeta nos ofrece, a partir de diversos testimonios individuales, entre ellos, entre muchos otros, el del presidente de la Asociación de Expresos Sociales, el valenciano Antoni Ruiz, que ven en la derecha, en la diapositiva, en la imagen de la derecha. Bueno, pues el Violeta, les decía, nos ofrece una reconstrucción ficcional a partir de esos testimonios de la violencia física y simbólica ejercida por el régimen franquista contra los homosexuales, de forma que consigue proporcionar una experiencia colectiva del pasado traumático de los violetas, que era una designación propia de aquellos tiempos. El Violeta, esta novela gráfica de la que le hemos venido a hablar, contribuye a configurar un lugar de la memoria relativo a los homosexuales represaliados por el régimen dictatorial del general Francisco Franco, y lo hace además en un momento particularmente oportuno, encontrándose España en esa que Julián Casanova ha denominado la era de la memoria sobre el franquismo. En esa era de la memoria, en ese conflictivo proceso de reinterpretación del doloroso pasado reciente de España, el reconocimiento social de los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura solo puede darlo el derecho con la garantía del sistema político. Es algo que señalan Joan Ramón Resina y Ulrich Winter en esta segunda edición de Su Casa Encantada, una segunda edición que se publicó en el año 2017 y que contiene un prólogo muy interesante en el que estos estudiosos nos dicen que además del derecho y del sistema político existe un deber de justicia, citándolos literalmente, retributiva, reparadora, que recae en los demás actores sociales, desde las ciencias a la cultura. Quiere decirse, por lo tanto, que los productores literarios, los artistas plásticos, los cineastas, los guionistas, los dibujantes, pueden convertirse también en agentes de la memoria. Estos mismos autores toman el concepto de lugares de memoria de Pierre Nora y lo entienden de una forma muy amplia, de manera que puedan caber en él productos culturales como una película, una novela o un cómic. En lo que concierne a estos últimos, al lenguaje artístico del cómic, ha demostrado ya sobradamente que es capaz ese lenguaje artístico del cómic de generar artefactos de memoria colectiva, es decir, que es capaz de, o que es un soporte idóneo para recuperar la memoria histórica. A la izquierda, por ejemplo, ven
una captura de pantalla de la página de David Fernández de Arriba, que se ha ocupado de esta dimensión. Quiere decirse, por lo tanto, que el violeta se suma a ese acervo de historietas de la memoria, que es como propone denominarlas Néstor Borque, y en este caso lo hace para darle visibilidad a la memoria histórica LGTB, respondiendo de alguna manera a una de las reivindicaciones del colectivo en los últimos años, como puede verse en ese lema del orgullo de 2019 que rezaba mayores sin armarios, historia, lucha y memoria. Por lo tanto, el violeta contribuye a satisfacer esa demanda de una manera simbólica al generar un lugar de la memoria homosexual en la que se expresa una voz colectiva que vivió la represión franquista. Esa voz colectiva viene marcada precisamente por una experiencia colectiva que sufre el colectivo homosexual, que es la represión. La represión se fundamenta en el franquismo principalmente a través de tres agentes, que son la Iglesia, mediante el control social, la medicina con el discurso patologizante y que además en las viñetas del Violeta vamos a poder ver a través de las menciones a las terapias del electroshock, pero fundamentalmente viene por la represión ejercida a través de las leyes y las fuerzas del Estado. De hecho, en la viñeta que tienen en esta misma diapositiva pueden ver a uno de los coprotagonistas del Violeta, que es Julián, donde acaba de ser detenido y llevado al campo de concentración Tefía, del que más tarde hablaremos. Es importante referir que el contexto social y el aparato judicial con el cual el régimen franquista se dotó para llevar a cabo la represión. Primero tenemos la Ley de Vagos y Maleantes en el año 54, mediante la cual se desarrolla toda una serie de violaciones de los derechos humanos contra los LGTB y especialmente por el carácter violento que tuvo a través también de las detenciones y del campo de concentración donde estuvieron más de un centenar de homosexuales. Esa ley estuvo en vigor hasta el año 70, en la cual se aplica otra ley, que es la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que no supone en ningún caso una mejora de las condiciones de vida de este colectivo, sino que, por el contrario, es un agravamiento de la arbitrariedad y el carácter autoritario de la dictadura. Esta ley, además, estuvo en vigor, bien entrada la transición, hasta el año 77 estuvo en vigor, y la represión contra el colectivo LGTB, a pesar de que se derogó, continuó a través de la figura del escándalo público vigente en el Código Penal hasta el año 88. Es curioso ver cómo toda esta represión no tuvo por parte del Estado un resarcimiento ni simbólico ni económico hasta el 2007, a través de la Ley de Memoria Histórica, en la cual ya se contemplaba una serie de medidas, aunque económicamente pírricas, pero que iban en esta línea. Además, justo en este momento en el que estamos haciendo esta comunicación, el Gobierno ha presentado un anteproyecto de memoria democrática cuyo preámbulo contempla precisamente el reconocimiento de toda una serie de víctimas del franquismo, no solamente de los presos políticos, sino también de aquellos presos sociales que sufrieron la represión por cuestión de orientación sexual o de identidad de género. Si vamos ya al cómic en concreto, podemos ver en la viñeta que tienen a continuación precisamente al protagonista a través del cual va a desarrollarse toda la obra, que es Bruno. En este caso, Bruno sufre, en primer lugar, una de las múltiples redadas que llevó a cabo la policía y, además de la redada, en este caso aparece en la imagen uno de los paseillos que hacían la policía para precisamente delatar a toda una serie de homosexuales. La violencia era tal y el miedo era tal en aquella época que en el cómic se expresa mediante el miedo precisamente a la brutalidad policial en el caso de Bruno y Julián que aparecen en esta viñeta. La represión no solamente era esas detenciones, sino que además muchísimas veces estaban también encaminadas a la extorsión de esos presos mediante la firma de confesiones autoinculpatorias, violando uno de sus derechos, y además eso desencadenaba en el encarcelamiento. En este caso, en el cómic aparece la cárcel modelo de Valencia, ya que todas las cárceles tenían una serie de módulos dedicados a presos homosexuales, pero principalmente las cárceles que se dedicaron a encarcelar este tipo de presos fueron la cárcel de Huelva y de Badajoz. Resulta además bastante simbólico
que la cárcel de Huelva, a pesar de haber sido denominada oficialmente como un lugar de memoria y por tanto digna de protección, actualmente se encuentra en un estado lamentable de abandono, lo que viene precisamente a colación más tarde con los lugares de la memoria y el papel institucional. El cómic del Violeta además retrata muy bien aquella violencia que decíamos que se desarrolla en las cárceles, no solamente física, sino que mediante la venta de presos precisamente para ser violados por otros presos o incluso la policía. Las condiciones eran tan duras que, de hecho, tenemos aquí uno de los testimonios que probablemente sirvió de base para los autores, que es el caso de la Rampova, que además llega a afirmar, para que se hagan una idea, que la llegaban a violar 8 veces al día en las celdas. La violencia y la violación de derechos humanos en las cárceles era de tal gravedad que en el cómic, a través de la figura del Morito, un personaje completamente vulnerable porque era joven, inmigrante y sin ningún tipo de red de apoyo, no aguanta esa situación y decide suicidarse. La represión, como decíamos, viene marcada además por la creación de un campo de concentración en Tefía, en las Islas Canarias, donde las duras condiciones de vida a las que sometían a los presos eran tan grandes que aquí vienen retratadas por el papel de Julián, que sufre esa represión, y que están basadas precisamente en uno de los testimonios que el propio Sepúlveda reconoce que se basó, que es el caso de Octavio, que además cita que fue insultado y humillado constantemente y que jamás había visto una situación de tal atrocidad. Además, otro de los aspectos que queremos destacar del cómic no es solamente el papel importante que tiene la represión como experiencia colectiva, sino la doble estrategia que genera el personaje de Bruno por un lado y por otro lado el de Julián, en el cual Bruno decide como manera de sobrevivir la acomodación a ese régimen, es decir, adopta una masculinidad autoritaria, decide ingresar en el cuerpo de policía, mientras que Julián, por el contrario, vive aquella represión de una manera mucho más atroz y lo que muestra el personaje de Julián es cómo a nivel político precisamente se podía impugnar a través de la lucha antifranquista en las filas comunistas. No solamente lo tenemos en ese plano político o social, sino que lo tenemos también esa doble estrategia en el plano más personal. Tenemos en la parte superior una tira en la cual Bruno decide ir hacia el matrimonio heterosexual y llevando a cabo una doble vida, una armonización que en cierta medida lo castra, lo amputa un poco en el desarrollo personal. Y por otro lado tenemos el personaje de Julián que como manera de resistencia a esa represión tan fuerte decide ir hacia el exilio. Bueno, nosotros esperamos que a pesar de la brevedad con la que hemos realizado esta presentación y un cierto nerviosismo, bueno, hayamos podido al menos demostrar cómo el Violeta es un artefacto cultural que despliega una serie de mecanismos de recuperación de la memoria histórica LGTB, que para ello realiza un ejercicio de memoria ficción, puesto que los autores de este cómic, es decir, Juan Sepúlveda, Antonio Santos, que son los responsables del guión, y Marina Coset, que se ocupa del dibujo y de la maquetación, estos autores, decía, ofrecen una recreación, pero se han documentado y han recurrido a testimonios autobiográficos individuales que ficcionalizan en el cómic. Y esto tiene una gran relevancia precisamente por el hecho de la dejación institucional en la que se halla la memoria histórica del colectivo LGTB en el contexto en el que surge el cómic, que se publica en 2018 y tiene una segunda edición pocos meses después, en 2019, por lo tanto en nuestro presente, y de esta manera pues estos productos discursivos y culturales al mismo tiempo, acaban por erigirse en sí mismos en lugares de memoria simbólicos. Con esto nos despedimos, muchísimas gracias por su atención y pues esperamos encontrarnos en próximas ocasiones. Gracias. Hola, me llamo Carmela Artimes, soy profesora de la Universidad de Ámsterdam y estoy trabajando en una tesis sobre
la representación de la memoria en cómics contemporáneos. El trabajo que voy a presentar hoy es fruto de una colaboración a 6 manos con 2 profesoras de la Universidad Oberta de Cataluña. El trabajo se llama Violencia, corporalidad y simbolismo en la novela gráfica memorialista protagonizada por mujeres. Y las 2 personas con las que hice este trabajo son Montse Gatel Pérez, especialista en estudios literarios y estudios de género, y Teresa Iribarren Donadeu, que es especialista en literatura catalana y la intersección de esta con el mundo anglosajón, y además es la directora del máster de edición digital de la UOC. Lo que proponemos es una lectura encuadrada en la intersección entre los estudios de género y los estudios de memoria. Y proponemos la lectura de estos 2 trabajos gráficos, que son Cuerda de presas y El ala rota. Cuerda de presas es un trabajo de Jorge García y Fidel Martínez del 2005, y para quien no lo conozca es una colección de cuentos en los que se representan las experiencias de las mujeres, de las presas republicanas en las cárceles franquistas. Y El ala rota es la representación de la vida de Petra, que es un trabajo de Antonio Altarriba y de Kim, y es la representación de la vida de Petra, que es la madre de Antonio Altarriba, y a través de la vida de Petra conocemos también la historia del siglo XX en España. Nos demostraremos 2 cosas: que el impacto del poder patriarcal y de la violencia machista en las trayectorias vitales de las mujeres se representa a través de la corporalidad femenina, y que la literatura gráfica puede ser un instrumento de oposición y subversión de estas relaciones desiguales, y que en este caso propicia la rehabilitación de un imaginario agentivo. Y vamos a ver cómo. Bueno, es importante mencionar que estos 2 trabajos son una excepción dentro de la literatura gráfica sobre la guerra. La mayoría de las novelas gráficas sobre la guerra tienen protagonistas masculinos, y las mujeres suelen ser personajes secundarios que están normalmente relegadas a los espacios íntimos, son madres de, mujeres de, hermanas, etc. Pero estos 2 trabajos que mencionamos, como decía, son una excepción, y lo interesante de estos trabajos no es solo que pongan a las mujeres como protagonistas, sino que exploran la rehabilitación del imaginario femenino agentivo y las particularidades de la resistencia femenina. Parten estos 2 trabajos y nuestra lectura de la idea de mujer durante la época de Franco, que se presenta como una dicotomía. El ideal de mujer franquista, madre y esposa, en el que el cuerpo tiene 2 funciones principales, que son la reproducción y el placer del cónyuge, y que por lo tanto para el que por lo tanto se produce un alejamiento de ese propio cuerpo, y entonces una invisibilidad también, incluso para la propia mujer. Por el contrario, la mujer, o la idea de mujer republicana, que también se define en torno al cuerpo, es un cuerpo sucio, promiscuo, desviado sexualmente, porque a veces tenían relaciones entre mujeres, un cuerpo masculino que pierde su identidad, su feminidad también. Entonces hay una deshumanización, una cosificación. En ambos casos vamos a ver cómo son cuerpos que son castigados, invisibilizados y adoctrinados. Bueno, vamos a ver entonces cómo se hace. Cuerda de presa representa la mujer republicana. Y la idea del cuerpo femenino como sucio se representa, por ejemplo, en varios sitios, pero por ejemplo en el relato El traslado. Vemos como aquí dice la voz narrativa: 2 días en aquel horno oliendo a sudor y excrementos. Se hace referencia a los traslados de las mujeres entre unas cárceles y otras,
Y bueno, allí los presos, las mujeres y hombres, cuando eran hombres también, no salían del vagón en lo que durase el viaje, y entonces pues tenían que vivir en situaciones de insalubridad extremas durante ese viaje, ¿no? Y bueno, aquí también se hace referencia también a la cosificación, a la falta de humanidad, ¿no? A la deshumanización, sobre todo, a través de la imagen de los niños que le tiran piedras a ese vagón, como si no hubiera personas dentro. La idea de la mujer como promiscua se puede decir que se hace referencia a esta, por ejemplo, en El cuarto bajo la escalera, que es uno de los relatos de Cuerda de presas. Y esta es la historia de Luisa, que es una presa a la que están violando los guardias de la cárcel. Bueno, o uno, no se sabe. Bueno, las otras presas murmuran sobre Luisa y vemos como dicen, parece una fábula, el cerdo y la zorra, usando la palabra zorra para hacer referencia no solo a la promiscuidad, sino también a la animalización, también para el agente de poder, en este caso al que llaman cerdo, ¿no? Pero lo interesante de esta historia es que en realidad a Luisa sus compañeras la odian o la desprecian, vamos a decir, no por esto, no por la situación que está sufriendo, sino en realidad porque Luisa perdió políticamente. Luisa no resistió las torturas a las que las mujeres eran condenadas o eran sometidas en estas cárceles. Y esto le aporta agencia política no solo a Luisa, sino también a sus compañeras. Vemos como estas torturas se denuncian a través de estas imágenes tan potentes en las que la voz narrativa recuerda cómo la torturaban a ella, y vemos cómo se lleva la mano a la cabeza casi como sintiendo el dolor de nuevo, ¿no? Lo que nos invita también a pensar en el cuerpo, en la corporalidad como contenedor de memoria, como contenedor físico de memoria. Y bueno, a través de esta imagen vemos también, se ve, creo que claramente, una intención del autor o de los autores de invitar al lector a reflexionar, ¿verdad? A hacer una reflexión política y ética. También se hace referencia a su sexualidad a través de los castigos a los que someten en el pecho femenino, ¿no? Y bueno, la idea de la muerte con una imagen casi calavérica de la mujer. La idea del cuerpo femenino como masculino o masculinizado se representa también en este relato con con la representación de las mujeres que eran rapadas, a las que se les rapaba la cabeza, pero es que además también este castigo simbólico no solo las estigmatizaba, se estigmatizaba en el sentido de masculinizaba, sino que además pues también se hacía referencia a la falta de higiene también, porque se suponía que les rapaban la cabeza por razones de salud, de higiene. Entonces tenemos personajes femeninos que pierden la identidad femenina, son masculinizadas, son cosificadas, son animalizadas. Y esto también se hace referencia en esta viñeta en las que dos personajes dicen: ¿y esas mujeres? ¿Qué mujeres? ¿No ves que son presas? Pero lo interesante de creemos que lo interesante de esta representación es que en realidad la deformación que se le supone a la mujer republicana en realidad está reflejando la deformación del régimen franquista y de los agentes de poder. A nosotros nos gustó pensar en este cuerpo femenino como el reflejo como un espejo cóncavo, como los espejos cóncavos de la calle
de La calle del gato, de Luces de Bohemia. Entonces, a través de las agresiones que sufren estos cuerpos, en realidad lo que estamos viendo es el reflejo de un régimen franquista que, como vemos aquí, está representado de manera absurda, casi grotesca, o sin el casi, ¿no? Dos cabezas. Vemos como los agentes que acaban de defecar dentro del vagón donde estaban siendo trasladadas las presas. No son cuerpos enteros, son dos cabezas que se ríen así, eso, pues de manera absurda y grotesca. Las caras están deformadas y frente a ellos está la imagen de la mujer republicana o de la presa republicana que, aunque está llorando, aguanta y soporta la humillación, pero de manera con un gesto de dignidad. Bueno, y esto se ve también en la representación del guardia que viola a Luisa, que pierde casi la forma humana. Vemos que al principio está representado pues, con una forma humana, luego sigue conservando la forma humana, pero ya va perdiendo la cabeza, ¿no? Es como que si está ya viéndose deformado, y finalmente vemos un poco más adelante la imagen de este hombre que ya no es que ya es solo una sombra y que nos recuerda a la forma de un simio. Entonces, de esta manera, los cuerpos que aparentemente estaban victimizados funcionan en realidad como elementos liberadores de estas mujeres. Vamos a ver qué pasa con el cuerpo de la mujer franquista. El cuerpo de la mujer franquista está representado por Petra y también va a ser un cuerpo hostigado y castigado. Se presenta ya desde el principísimo del texto, de la novela gráfica, como protagonista. La obra arranca con Antonio Altarriba descubriendo que su madre tenía unos hematomas en el brazo y que no podía mover el brazo. Y además se pone en relevancia porque la unidad semántica que supone esta página empieza con esa viñeta del hematoma del brazo y termina con la viñeta del hijo diciendo no sabía nada. Un poco hasta que todo lo demás nos sobra, no necesitamos ni saber qué dicen, qué se dicen o qué pasa en el resto de las viñetas. Entonces el hijo le pregunta ¿desde cuándo tenía esto? ¿Desde cuándo tiene estos hematomas? Y la madre le responde que desde siempre. Y esta idea de siempre vuelve y vuelve en la cabeza de Antonio Altarriba, del personaje de Antonio Altarriba, y se convierte en el motor narrativo de esta historia. Entonces, a partir de aquí, Antonio Altarriba quiere descubrir qué significa ese siempre. Y descubre que la invisibilidad del cuerpo de su madre no es algo que solo le afectase a él, sino que tampoco su padre sabía que su madre no podía mover el brazo, y descubre que esta ignorancia son solo síntomas de la alienación que el régimen había establecido entre las mujeres y su propio cuerpo. Y vemos cómo necesita de fotografías para en realidad entender esta invisibilidad. Y vemos cómo Petra hacía su vida normal y nunca se quejaba de sus dolores o de las agresiones que había sufrido y se dedicaba a hacer una vida normal en el que un poco ignorando también su propio cuerpo o su propio dolor. Y es que Petra es en realidad, el cuerpo de Petra es un cuerpo cargado de memoria y de una historia de agresiones, ¿no? Y a través del cuerpo de Petra entendemos también las agresiones de los hombres hacia el cuerpo femenino. Y
Una de ellas es la historia de su padre, y es que su padre intenta matarla y por eso le produce estos hematomas y le inmoviliza el brazo nada más nacer, porque la culpa de la muerte de su mujer, de la madre de Petra. Además, Petra también es violada cuando es adolescente y también se discute esta agresión del hombre hacia el cuerpo femenino a través de la historia de Sara, a la que su marido le pega, y las amigas medio lo comentan de manera muy casual y casi normalizándolo, sin decir que lo ignoran, pero diciendo, uff, esta vez te ha pegado muy fuerte o te ha pegado fuerte, ¿no? Y los niños mientras tanto siguen jugando, la vida sigue, digamos. Entonces, todas estas vivencias hacen que Petra entienda la sexualidad de una manera muy determinada y, como sugiere Auroy, para Petra la sexualidad o el sexo es prácticamente un acto de violencia. Y entonces Petra encuentra su espacio de resistencia en el rechazo de esa sexualidad. De esta manera, esta distancia esta distancia de Petra hacia su cuerpo, hacia sus necesidades físicas, hacia su placer, paradójicamente le aporta ese espacio de resistencia. Y es que Petra no se está plegando a su deber o su supuesto deber de proporcionarle placer a su marido, ¿no? Bueno, pues esta distancia entonces le da la entidad necesaria para convertir su corporalidad femenina en un símbolo de poder. En conclusión, ambos trabajos rehuyen el victimismo en un compromiso por reparar simbólicamente el olvido de las mujeres en los discursos históricos y culturales hegemónicos amparados por el patriarcado. Y además, a través de una grafía que invita o que interpela al lector a reflexionar políticamente y éticamente, el medio, los cómics se convierten en un medio de denuncia para la representación de las distintas violencias o a través de la representación de las distintas violencias que se ejercían sobre las protagonistas a través de la manipulación de sus cuerpos. Tanto la violencia física, psicológica, institucional, simbólica, todas ellas. En conclusión, bueno, ambas novelas hacen prevalecer el discurso del sufrimiento y la resistencia a la violencia por encima de los discursos de las voces subalternas de las mujeres que, educadas bajo los preceptos católicos y fascistas, fueron también condenadas al silencio y relegadas a una vida de obediencia y sumisión. Y esta es nuestra lectura, espero que la hayan disfrutado y les mandamos un saludo a todos. Gracias.